Ana Medina pues nos va a hablar de su trabajo, que fue recientemente aceptado y publicado. Entonces, bueno, ella es una estudiante de maestría que, bueno, ha hecho un excelente trabajo y, bueno, les dejo aquí les cedo la palabra. Es que no sé si tengo que usar los dos. Ah, no, con ese, ok. Con Sí, este. sí. Y aquí también me escuchan. ¿Sí? ¿Ya? ¿Me escuchan en Zoom? Sí, Lucía. Ok. Bueno, eh, yo soy Ana Lucía Medina y hoy les voy a hablar sobre mi trabajo en la maestría que acaba de ser publicado, que es la variable cataclísmica SY Sculpture Type, de nombre SDSS 1544 en resumen, y voy a hablar sobre sus parámetros estelares y del disco. Pues primero, como introducción, les voy a hablar sobre lo que es una variable cataclísmica. Una variable cataclísmica es un binario interactuante compuesto por una enana blanca y le vamos a hablar como estrella primaria y una estrella tipo tardío. En este caso, nosotros tenemos una enana roja y a esta nos referimos como la estrella secundaria. Entonces, lo que pasa es que la estrella secundaria llena su lóbulo de Roche y empieza a transferir masa a partir del punto L1 de Lagrange hacia la estrella primaria. Y entonces, por su interacción, se empieza a formar un disco de acreción alrededor de la enana blanca. Entonces, este disco de acreción presenta pues varios fenómenos. De los destacables podría ser lo que es un estallido, que un estallido es cuando el brillo dominante del sistema es del disco. Esto es lo que hace que llamemos tal vez este tipo de sistemas cataclísmicos. Su brillo pues es drástico, es muy muy fuerte y opaca el brillo de las otras dos componentes. También en el mismo disco de acreción podemos encontrar lo que le llaman hotspot o mancha caliente. Y esta mancha caliente es donde la materia de la estrella, donde se empieza a transferir, choca con el disco de acreción y se crea como esta mancha que es pues mucho más caliente que el resto del disco. Y también existen ciertos parpadeos o flickering en el mismo disco, que es pues, a base de las interacciones que hay en estos discos de acreción, de las inestabilidades, ¿no? Entonces, bueno, los discos de acreción los podemos encontrar en dos estados. Tenemos lo que le llamamos el estado de reposo o el estado bajo, que es cuando el brillo del disco no es tan fuerte. Y también tenemos el estado alto, que el estado alto o estado de erupción o estado de estallido es cuando este, este disco lo tenemos muy brillante y es cuando opaca, ¿no? A las otras dos componentes. Entonces, las variables cataclísmicas se determinan principalmente bueno, se clasifican principalmente por lo que es un periodo orbital, por la masa de transferencia y por su campo magnético. Entre las cataclísmicas tenemos básicamente las que son magnéticas y las que son no magnéticas. Nuestro sistema es no magnético y pues la parte magnética la determina la enana blanca. Entonces, en este caso, el, el campo magnético de la enana blanca no es tan fuerte y no interfiere con lo que es la transferencia de masa. Entonces, dentro de todas estas categorías está la categoría que le llamamos nova-like. Las nova-like muestran, permanecen, no muestran como erupciones, o sea, no es como que estén tranquilos y luego el brillo sube, sino que se encuentra como en un estallido permanente. O sea, que el brillo del disco está siempre muy alto, ¿ok? Y dentro de esta categoría, las Nova Like, se encuentra la categoría de este sistema que es Belle Sculpture. Y dentro de esta clasificación, se muestran eh, caídas ocasionales e impredecibles
del disco de acreción. O sea, tenemos el disco de acreción en un estado alto muy brillante y de la nada, impredeciblemente, el disco baja y puede bajar de 1 a 6 magnitudes. Y este periodo de tiempo que dure bajo también es impredecible y puede durar desde semanas, meses o hasta años. En esta tabla solo muestro como los sistemas variables cataclísmicos que son de este tipo, que son tipo Belle-Sculptor, y pues de los cuales ya sabemos sus parámetros físicos. En este caso, pues hasta el momento solo tenemos 10 objetos con los parámetros definidos. Y aquí pongo el ejemplo de este sistema del Belle-Sculptor como ejemplo, ¿no? Tenemos la gráfica de aquí que está ya por años y, por ejemplo, por muchos años lo encontramos en un estado alto. Después, a finales del 2008, se encontró en un estado alto y volvió a subir. Baja en estado bajo y volvió a subir. Y después volvió a encontrarse en más opaco y otra vez volvió a subir, ¿no? Tenemos una variabilidad. Y del lado de acá muestro este objeto, como es que aquí lo señalan, que se ve claramente como un brillo, y del lado de acá, que es cuando lo tenemos en un estado bajo, pues ya no lo encontramos. Entonces, bueno, este es nuestro objeto. Tiene un periodo orbital de 6.03 horas, sus coordenadas y está a una distancia de 495 partes, que la distancia fue determinada por Gaia. Entonces, otro artículo que habló sobre el objeto fue en el 2011 por Skinner, donde se encontró este objeto en un estado alto y lo determinó como si fuera una nova-like. Entonces, nosotros tuvimos temporadas de observación y utilizamos el telescopio de 2 metros para hacer espectroscopía y el de 0.8 metros para hacer fotometría en el Observatorio Nacional de San Pedro Mártir. También se tomó algo de fotometría en el telescopio de Ondřejov en República Checa. Es un telescopio de 0.65 metros y también tomamos muestras de los datos de test para empezar a estudiar nuestro objeto, ¿no? Entonces, la investigación se empezó a trabajar en este objeto en el 2017. Después, consecutivamente, se tomaron más datos en el 2019, 2020 un poco, 2021, 2022. Entonces, ¿qué encontramos nosotros? Bueno, primero, tenemos el espectro azul, que este es el espectro dado por el SDSS en el 2003. Cuando Skinner empezó a estudiar este objeto, lo encontró básicamente igual. Y Skinner pues estudió este objeto desde el 2008 al 2009. O sea, unos 5 años después teníamos el espectro del mismo modo. Y pues podemos ver que tiene las líneas de emisión de Balmer altas y también tiene algunas líneas de helio 1 y de helio 2, entre otras, ¿no? Entonces, cuando Skinner encontró este sistema, como el azul, pudo determinar que la estrella secundaria, su compañera, era un tipo M1.5. Gracias a la fotometría fue que él encontró eso, ¿no? Entonces, nosotros en el 2017, bueno, mi tutor, cuando fue a tomar observaciones en el 2017, encontró el espectro que tenemos en anaranjado. Y se muestra, pues podemos ver que se muestra prácticamente idéntico, muy similar a lo que encontraron en el 2003 y a lo mismo que vio Skinner en el 2008. Entonces, pues 14 años después, teníamos casi el mismo espectro, ¿no? Y nosotros empezamos a tomar fotometría de manera simultánea, mientras tomábamos datos de espectroscopía en el 2 metros, al mismo tiempo tomábamos fotometría en el 0.8. Y esto fue lo que encontramos. ¿Qué tenemos? Pues tenemos una curva de luz, esta fue tomada en mayo del 2017, y podemos observar que hay un eclipse profundo de aproximadamente 1.5 magnitudes. Y gracias a la
a esta curva de luz podemos observar aquí como una subida que podría ser debido a una mancha caliente en el disco y un posible eclipse de la estrella secundaria. Son, son varias. Ajá. Pues hicimos un promedio y bueno, esta es una noche. Sí, están doblados. Sí. Bueno. Bueno, igual tenemos muchas más. No se preocupen. Estas son muchas noches, ¿ok? En el Observatorio de la República Checa se tomaron varias curvas de luz de la parte del eclipse, y fue en un periodo desde junio del 2017 a agosto del 2018. Entonces, pues podemos ver que la profundidad del eclipse varía, ¿no? Casi siempre el mismo, pero no siempre el mismo, pero sobre todo varía antes del eclipse, ¿no? Podemos ver cómo al principio está algo alto y cómo en los datos de hasta el final, que son estos los puntitos amarillos de aquí, ya está como lo suficientemente bajo, ¿no? Aparte también vemos que está variando el ancho del eclipse. Y pues podemos ver que desde aquí arriba, que fue cuando lo empezaron a observar, hasta acá abajo, pues hay casi una magnitud de diferencia. Entonces, pues nosotros en el 2017 esto fue lo que encontramos, ¿no? En fotometría y en espectroscopía, en estado alto. En 2017 ya subimos nuevamente a observar este objeto en 2019 y lo encontramos completamente diferente. Podemos ver que hay un cambio muy drástico, tanto de las dos formas, ¿no? De la curva de luz y del espectro. Sí, son 6.03 horas. Bueno, entonces tenemos la espectroscopía, que como ya mencioné, pues muestra un flujo significativamente menor. Este que muestro aquí, pues es el espectro promedio de varias noches de observación y podemos ver líneas como típicas de lo que sería una estrella fría y también podemos ver que hay algo aquí como de una enana blanca. Entonces, igual seguimos notando que las líneas de emisión de Balmer no desaparecieron, siguen aquí, bajaron muchísimo de intensidad, pero sigue aquí sobre todo H alfa, ¿no? Y la de fotometría, pues en primer lugar descubrimos que el objeto en las observaciones del 2019 bajó muchísimo su brillo, ¿no? Su magnitud media, de que estas sí fueron varias noches de observación, fue de 18.3 magnitudes y antes la teníamos como en 16 en promedio, como 16.8 magnitudes. También se ve claramente que tenemos una doble joroba, como de forma sinusoidal, ¿no? Y esta joroba que se nos muestran aquí son debido a la estrella secundaria, debido a que llenó su lóbulo de Roche, podemos verlo como de esta forma semisenozoidal. Y digo más o menos o semisenozoidal porque aquí tenemos un pico, ¿no? En la parte de aquí tenemos un pico, que no, o sea, un poquito más alto que las otras jorobitas de acá, ¿no? Bueno, también podemos notar claramente que el eclipse cambió muchísimo, ¿no? Tenemos aquí que es en la parte de abajo del eclipse es casi plano y los costados son prácticamente verticales, no como en las otras que parecía más como una U, como un V. Entonces, nosotros tenemos aquí un trailer de espectro o espectro de corrido
Y este se construye pues tomando todos los espectros de las noches de observación y los pusimos aquí y los pusimos por fase orbital. Y como tomamos tanto espectroscopía y fotometría al mismo tiempo, pudimos compararlo con la curva de luz. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros encontramos aquí? Bueno, podemos ver que estos picos que se forman en las jorobas justo se dan cuando tenemos las líneas de emisión de Balmer más intensas, ¿no? Entonces, cuando encontramos las líneas de Balmer intensas, es cuando tenemos este pico en el eclipse en vez de que se haga así un poquito más curviadito. Sobre todo está en H alfa, ¿no? Entonces, después de estas observaciones del 2019, seguimos monitoreando el objeto y en 2020 y 2022 encontramos que el sistema volvió otra vez a un estado de brillo alto. Entonces, en 2020 encontramos el espectro que está aquí en verde. Podemos ver que subió un poco en la parte azul, pero igual vemos que las líneas de emisión pues se encuentran similares un poco a lo que se había encontrado años antes. Entonces, estas observaciones son observaciones de fotometría del 2021 y podemos observar que el brillo fuera del eclipse es muy variable, sobre todo en la imagen de acá, ¿no? Podemos ver que en poco tiempo el brillo, o sea, va como desde las 17 magnitudes hasta 16, pero casi todos los eclipses tienen un mínimo de 19 o cercano a 19, ¿no? 19 magnitudes. También notamos que hay mucho de estos parpadeos otra vez en estas curvas de luz. Otra vez tenemos los flickerings que le llaman o parpadeos. Y ya no tenemos tan notable como antes, como en el 2017. Ya no se nota tanto que haya una curva que sea debido al eclipse de secundaria o al punto caliente. También en 2022 volvimos a tomar fotometría y aquí podemos encontrar que hay una pequeña disminución como una pequeña disminución como de 0.5 magnitudes, un poco antes de lo que es el eclipse principal. Entonces, bueno, eso fueron todas nuestras observaciones a lo largo de todos estos años y nosotros tomamos datos de test. En el panel de arriba, en el azul, muestra una curva de luz tomada por test en 2020 y en los otros paneles fueron tomados en 2022. Podemos observar en los paneles que también se encuentra como las dobles jorobas. Y bueno, durante la mayor parte del periodo de observación en el 2022, tenemos que el objeto fue 0.2 magnitudes más brillante y la curva de luz también, o sea, no deja de mostrar lo que es la doble joroba, ¿no? Cerca del final del periodo de observación de 2022, el brillo del objeto volvió a bajar otra vez. Igual, muy similar a como lo teníamos en el 2020. Entonces, bueno, solo para comentar que nosotros con las simulaciones pudimos repetir, ¿no?, la curva de luz de test cuando teníamos el estado bajo. Entonces, con todos nuestros datos de espectroscopía nos sirvieron para poder obtener las velocidades radiales del sistema. En primer lugar, se utilizó el método de diagrama diagnóstico para determinar las velocidades de H alfa. Estas velocidades de H alfa y
este ajuste para encontrar velocidades en el diagrama diagnóstico corresponden a las velocidades de lo que es la enana blanca, y las tenemos mostradas aquí. Y pues esto, este diagrama diagnóstico sirve para determinar sobre todo las velocidades en las alas de H alfa cuando el sistema se encontraba en un estado de brillo alto. Entonces, como en el 2017, ¿no? Luego en el 2019, cuando lo tuvimos en estado bajo, usamos la línea débil de emisión de H alfa y calculamos las velocidades con ajustes ajustes gaussianos simples. Y estas velocidades nos corresponden a el punto L1 de Lagrange del sistema. Además, en todas estas observaciones, sobre todo pues, cuando lo tenemos en estado bajo, podemos notar que hay líneas de absorción y líneas de metales. Y entonces usamos otro método que se llama correlación cruzada para obtener las velocidades de la estrella secundaria. Y pues aquí abajo tengo las velocidades que calculamos con estos métodos. Entonces, bueno, empezamos nosotros con las simulaciones. Pues nosotros tuvimos, pues ya con los espectros y la curva de luz de estado bajo y la distancia que nos proporciona Gaia, empezamos a determinar parámetros físicos de este sistema. Entonces, ¿qué hicimos? Pues primero ajustamos el espectro obtenido, que es casi se alcanza a ver un poco, que es el negro de aquí atrás, que es el que nosotros obtuvimos en estado bajo de este objeto. Y entonces tomamos de catálogos de estrellas los espectros de enana blanca y espectros de estrellas tipo tardío. Entonces, encontramos que la magnitud media del secundario es de 18.54 magnitudes y esto nos corresponde a un flujo de 5.500 Armstrong. Entonces, el tipo, con esto pudimos determinar más o menos el tipo espectral y hicimos comparaciones con plantillas espectrales para estrellas tipo M. Y con estas combinaciones encontramos que la estrella secundaria corresponde más bien a una estrella M.25. Para la enana blanca, nos dimos cuenta que cuando la tenemos, añade un 0.5 magnitudes en el flujo. Entonces, buscamos con estadística el mejor ajuste de chi cuadrado y con los espectros modelo lo ajustamos también y buscamos pues el mejor ajuste. Entonces, con la suma de agarramos en catálogos también de estrellas para la enana blanca en rangos de temperaturas de entre 15.000 y 40.000 grados Kelvin y con logaritmos de gravedades de entre 7 y 9.5. Y ya hicimos la simulación, hicimos las combinaciones. Este es el espectro que agarramos de enana blanca, este es el espectro que agarramos de la secundaria, la enana roja, y el que tenemos en verde fue el resultado de nuestra simulación. Lo cual pues fue lo más cercano, es el mejor ajuste que encontramos y fue lo más cercano que encontramos al espectro que nosotros observamos cuando estaba en estado bajo en 2019. No sé si ahorita o al final. Al final mejor, sí. Gracias. Bueno, después utilizamos una herramienta de mi tutor de simulación. Intentamos reproducir las curvas de luz en fotometría cuando el eclipse está en un estado bajo, ¿ok? Entonces, tomamos en cuenta para estas simulaciones, solo tomamos en cuenta
los datos de temperatura y que encontramos gracias a los ajustes de los espectros, ¿no? Entonces, solo agarramos lo que sabíamos de la enana blanca y de la enana roja y pues y sacamos también pues un buen ajuste donde solo tomamos el periodo orbital de aquí de 0.5 a aquí como 0.1, haciendo excepción a esta parte de aquí, que es donde encontramos que hay un pico más alto, que como este pico más alto, pues lo excluimos porque gracias al espectro de corrido o el espectro Trailer Spectrum, pues encontramos que esta joroba se debe a las emisiones, a las líneas de emisión de Balmer, ¿no? Y por eso lo excluimos de esta simulación, pero pudimos a tomar esta parte y encontramos como esto como el mejor ajuste. Y de este lado de acá es como nosotros creemos que se está viendo el sistema, ¿no? Tenemos la enana roja expandida, tenemos aquí el punto de aquí que es la enana blanca y posiblemente un poco de acreción o en esta línea como el stream, porque pues no seguimos teniendo pues las líneas de Balmer, ¿no? Entonces, bueno, definimos estos como los parámetros del sistema, con ajustes de chi cuadrada y en esta figura se muestran los ajustes de estas estadísticas, donde pues la parte más oscura es el mejor ajuste que nosotros encontramos, ¿no? Entonces, bueno, los resultados que nosotros pusimos para el sistema en un estado bajo, pues nosotros ya teníamos estos parámetros, ¿no? Ya teníamos el periodo orbital, ya teníamos la absorción interestelar, ya teníamos la distancia, entonces nosotros a la simulación le definimos cosas como la masa de la enana blanca, que lo encontramos con espectroscopía, las temperaturas de la enana blanca, de la estrella secundaria, la relación de masas que encontramos también y le metimos también el ángulo en el que nosotros lo estamos observando. Y con el programa pudimos calcular la distancia de separación entre las dos estrellas, la masa de la secundaria y el radio que tiene también mi estrella secundaria. Aquí solo muestro la tabla de errores, que es una tabla bidimensional. Para cada uno de los parámetros que calculamos y que metimos a la simulación. Y pues solo pues recordamos, ¿no? Que donde encontramos la parte más oscura son los mejores ajustes que tuvimos en chi cuadrado, ¿no? Bueno, el mejor ajuste. Entonces, ya teniendo todos los datos en el sistema en estado bajo, empezamos a simular la curva de luz en un estado alto, que es un poquito más complicado, ya que pues podemos ver, por ejemplo, que la forma del eclipse es muy diferente y con todo lo que les enseñé anteriormente en fotometría, vemos que fuera del eclipse siempre está variando en su brillo. Entonces, tratamos de simulamos una curva de luz tomada en el 2021, donde no tuviera tanta variación fuera del eclipse. Y, bueno, pues fue la que seleccionamos nosotros. En esta misma gráfica se muestra como los puntos que son los datos que nosotros tomamos y las curvas que son los mejores ajustes de nuestra simulación. En la parte de aquí abajo en gris también pusimos para comparación cómo es que se ve la curva de luz cuando el sistema está en un estado bajo. Entonces, así ya se ve más fuerte la diferencia de brillo, ¿no? Bueno, ajá. Entonces, de este lado de acá tenemos igual la simulación donde mostramos cómo creemos que es que se ve el sistema, ¿no?
la enana roja, la enana blanca aquí al centro y un poco de disco de acreción, sobre todo también la acreción de esta línea de donde está agarrando material. Entonces, ya utilizando todos los parámetros obtenidos en la tabla cuando tenemos el sistema en estado bajo, ya teniendo todos esos datos como fijos, agregamos parámetros del disco, como el ancho del disco, el radio externo, el radio interno, y también agregamos parámetros de la mancha caliente o el hotspot, que es donde la materia que está acretando choca con el disco de acreción. Y estos fueron los resultados que nosotros presentamos para nuestros mejores ajustes. Aquí solo pongo una figura donde explica un poco cómo es que nosotros determinamos todos estos parámetros de la mancha caliente. Este es otro artículo en el que también participé en el 2021 de Yankara, y esta imagen él lo usó pues para explicar cómo usó el mismo programa para hacer la simulación, pues él explicó como en qué partes, o sea, qué corresponde a cada parte de la mancha caliente, que es un poco más complicado, porque como es ahí donde choca la materia, pues tenemos muchos parámetros que tomar en cuenta. Entonces, con toda esta información, quitamos el espectro de mejor ajuste, el que teníamos donde solo estaba la enana blanca y la enana roja, y se la quitamos a los espectros obtenidos en estado alto y en estado bajo. Y esto fue lo que nosotros obtuvimos. En el espectro azul mostramos el puro espectro del disco de acreción, ¿no? Entonces agarramos el espectro en estado alto, le quitamos lo que nosotros simulamos con los espectros, la combinación, y nos quedaron estas líneas de acá, que este es el puro espectro del disco de acreción. Hicimos lo mismo para cuando lo tenemos en un estado bajo, porque como les mencioné, encontramos todavía líneas de Balmer. Entonces, aunque se ve como casi continuo o como que casi no hay mucho aporte, pues igual tenemos un flujo ahí, ¿no? Un flujo de acreción. Entonces, como otra forma de ayudarnos a ver qué es lo que está pasando en el disco, usamos algo que se llama tomografía Doppler. La tomografía Doppler se utiliza para comprender estas variaciones complejas en las líneas de emisión que muestran los sistemas en acreción. Entonces, esta se utiliza, para esta se utilizan los perfiles de una línea de emisión. En nuestro caso, usamos H-alfa. Y por ejemplo, de este lado de acá, del lado izquierdo, tenemos la forma como geométrica de nuestro sistema, ¿no? Aquí tenemos la enana roja, tenemos la enana blanca, el stream y alrededor las partes de lo que sería el disco de acreción. Y todo esto, calculamos las velocidades y lo convertimos en un mapa de velocidades, que es el que tenemos aquí del lado derecho. Y esto es lo que le llamamos a la tomografía, ¿no? Que es un mapa de velocidades, y todo lo que está, solo representan como los espacios de cada uno de los componentes. O sea, aquí está otra vez lo que es la enana roja, aquí en el centro la enana blanca, el stream, y todo lo que esté aquí alrededor es lo que forma parte de nuestro disco, ¿no? Bueno, no todo, sino como en cierta área presenta que está en una parte del disco de acreción. Bueno, y bueno, esta tomografía es una tomografía típica de un disco de acreción. Entonces, en estas zonas podemos ver que aquí alrededor es lo que nos muestra más o menos un poco de la estructura del disco de acreción. Mientras más oscuro es que tenemos una intensidad más alta en las líneas de emisión que se hayan utilizado.
Entonces, y ya del lado izquierdo está lo que es el trailer de spectrum de lo que se haya observado, y entonces normalmente estos programas reconstruyen las líneas para poder hacer el mapa de velocidad. En eso consiste como lo que es una tomografía Doppler, más o menos, ¿no? Entonces, ahora lo hicimos nosotros para nuestro objeto. Aquí, pues observamos un caso muy diferente a lo que tenemos anteriormente, ¿no? Podemos ver que, o sea, la zona del disco debería estar así como acotada como aquí alrededor. En este caso no es así. Tenemos un caso muy diferente. Posiblemente lo que tenemos aquí, que es como la parte más oscura, es por parte de la mancha del disco, pero nosotros esperaríamos que estuviera así como en la otra imagen, ¿no? Como más cercana al área de acá arriba, donde se supone que es la parte del disco. Y bueno, esta mancha puede estar relacionada con el viento que provoca la misma mancha caliente, y por eso lo encontramos en esta parte de aquí. Y pues eso fue en la anterior fue en el 2017. Y pues como también tomamos observaciones en 2019 y en el 2021, pues lo hicimos para esas partes también. Como en el 2019 lo encontramos en un estado bajo, pues esto fue lo que obtuvimos. Entonces vemos que la tomografía está completamente diferente a como lo teníamos en el 2017, y podemos ver que hay una zona con mayor intensidad aquí que se le asocia al stream o a la curva donde se está haciendo la acreción. Este, y esta simulación y este resultado nos puede ayudar un poco a explicar qué es lo que está pasando cuando lo tenemos en estado bajo y encontramos las líneas, un poco de emisión en las líneas de Balmer. Después, en 2021, pues lo volvemos a tener en estado alto y volvemos a hacer la tomografía Doppler, y tenemos de nuevo una estructura completamente diferente, incluso completamente diferente a la que encontramos en el 2017, bueno, con con unas intensidades diferentes. Posiblemente la zona oscura de aquí también se deba algo a lo de la mancha caliente o el hotspot. Seguimos teniendo como emisión en la parte del stream, o de donde se transfiere masa, y mm, otra intensidad aquí que posiblemente se deba a algún otro tipo de velocidades que sean no keplerianas, ¿no? Entonces, bueno, como conclusiones de todo este trabajo extenso, eh, clasificamos el sistema SDSS 1544 como un sistema eclipsante tipo BY Sculpture Type, que se encuentra dentro de la categoría de los Nova-like. El sistema, encontramos que este sistema contiene una enana blanca de 0.6 masas solares con una temperatura efectiva de 20.500 grados Kelvin, que es un poco fría para lo que se acostumbra a encontrar en las variables cataclísmicas. Y encontramos también la masa del secundario, que es de 0.3 masas solares, su temperatura efectiva, que es de 3.400 Kelvin, y entonces con esta información sabemos que corresponde al tipo espectral M2.5. Y la inclinación del sistema de 90 grados. Entonces, bueno, el, el sistema en estado alto muestra una variabilidad muy grande, y esto también es debido a la transferencia de masa. El sistema en un estado bajo, tenemos que el disco de acreción está ausente, pero igual se muestran líneas débiles de emisión de Balmer que proceden a el flujo, que sigue habiendo algún tipo de flujo de acreción. Y el espectro, pues, gracias al estado bajo, pues lo encontramos que claramente es una combinación de una enana blanca y una enana roja.
Y bueno, solo para mencionar que pues este artículo acaba de ser aceptado. Fue aceptado el 23 de este mes, de marzo. Es mi primer artículo como primer autor y estoy muy feliz por eso. Y aparte también mencionar en el artículo que colaboré en el 2021, donde estaba un poco sobre la estructura de la mancha caliente, que colaboré también con otros estudiantes de mi tutor y que presenté este mismo, un poco, porque todavía no teníamos varias cosas, pero presenté este mismo, algunos de estos resultados en el Congreso Nacional de Física y en Zacatecas. Y pues, por mi parte es todo. Muchas gracias. Pues bueno, venimos con una ronda de preguntas. Yo tengo una pregunta. Ok. ¿Pudiste dormir en todo este qué Sí, montón de trabajo? bueno, Ok, sí, no mencioné que yo el trabajo lo empecé yo empecé a trabajar en el 2019, antes de terminar de mi licenciatura. muy bien. Tenemos preguntas por acá. Primero, Luis. Primero quiero ver si estás tocando el piso o estás flotando unos centímetros en el aire. Ah, a Muchas ver, felicidades. A gracias. ver, explícame un poquito más esto de la tomografía Doppler, ¿no? Porque en tus diagramas pones dos componentes de velocidad, pero tú observas una solo componente, que es la línea de la visión, ¿no? La velocidad radial. Ajá. Pero tú en la izquierda tienes un diagrama donde tienes Bx, By. Ajá. Entonces, ¿cómo es eso? No entiendo. Am, pues a lo que yo entiendo que es que, eh, o sea, sacamos las velocidades de las velocidades de H alfa. Sí, tienes la Tomamos, velocidad radial como ajá, función del tiempo, la fase orbital, ¿no? sí, tomamos las velocidades en como, Mira, como, tranquila, yo entiendo que tienes ahí del lado izquierdo un diagrama donde tienes ejes y uno dice X y otro dice Y. ajá, Entonces, eso lo puedo traducir a un diagrama de velocidades, que es lo que tienes del lado derecho, Bx, By, pero es el modelo. Las observaciones son diferentes, las observaciones nomás velocidad radial. ajá. Entonces, mi pregunta era cómo compaginas este diagrama teórico con las observaciones, ¿no? Pero si no de acuerdo ahorita no te preocupes, luego lo platicamos, ¿eh? Ok, sí, creo que no, tengo que pensarlo. ¿En dónde? No. Ok. ¿Hay otra pregunta? Hola, Lucía. Muy padre tu trabajo. Me gustó mucho. Se nota que has metido muchas horas. Gracias. Muchas felicidades. Eh, yo tengo una pregunta. Así, lo más simple que pudieras explicarme, ¿cómo funciona el programa con el que simulaste el sistema binario? De la parte de la fotometría. Sí, que con el que, con el que pudiste obtener la curva de luz y que tienes el diagrama donde se mira el sistema con Ok, la barra de color. pues yo no me metí tanto a ese programa porque es un programa que ya tiene hecho mi tutor desde hace mucho tiempo. Pero yo sé que pues le metemos, por ejemplo, parámetros básicos como las temperaturas y la inclinación y la distancia. Y con eso el programa hace cálculos, hace cálculos con con las fórmulas que nosotros tenemos para determinar cosas como la relación de masas entre los dos estrellas o para calcular cosas del disco, hace como tiene ahí en el programa como todas estas ecuaciones
y entonces solo meto como lo básico y me ayuda a calcular todo lo demás. Y ya una vez que me calcula como los datos, pues entonces nosotros ya los graficamos. Bueno, en realidad el programa ya lo grafica, pero ya teniendo como todos esos resultados, los grafica. Bueno, Ok, acá tenemos otra pregunta. Hola, hola. felicidades con buen trabajo. Ayer intenté a preguntar una cosa por Zoom y no me escucharon. Sí, es que Entonces, no se entendió, lo siento. Ajá. Concuerdo. entonces, me da gusto que ya lo vi la respuesta a mi pregunta, que era si tienes una curva de luz de largo plazo para ver qué tan frecuente ocurren estos eventos de baja luminosidad Ujú. y qué tanto duran. Desde esta gráfica no me quedó claro cuánto duran, pero a lo que voy es que no me convence mucho que ese sistema es de VY Sculptoris. ¿Por qué? Porque, como explicaste en principio de tu plática, las VY Sculptoris son Nova-likes, o sea, Ujú. son sistemas con discos gruesos que están ionizados y por lo tanto ópticamente gruesos. Ujú. Y esos discos tienen muy fuerte brillo Ujú. que casi tapa todo. De hecho, normalmente Nova-likes tienen no muy intensas líneas de emisión porque Ujú. el brillo mayoritario viene desde el disco en forma de continuo. Pero tu sistema en estado alto tiene muy fuertes, muy intensas líneas de emisión y no tiene tanto como subida del continuo como yo imaginaría. Una manera de revisar eso, como sabes, distancia de Gaia y de eclipse puedes estimar, es medir el brillo absoluto del disco. No sé si han hecho esa en estado alto. Ujú. O sea, el brillo del disco debe de coincidir con Nova Likes. Esto me parece a una Dwarf Nova más o menos que por alguna razón tiene estados sin acreción. En fin, la pregunta es si el brillo del disco en estado alto corresponde a los Nova Likes. Pues yo tengo entendido que sí, corresponde a un Novalec, pues de hecho o sea, nosotros antes de empezar a trabajar con este objeto, Skinner ya lo tenía como catalogado como un Novalec. Pues yo tenía entendido que sí era como un espectro de una Novalec. Y respecto a cuánto tiempo duran estos como bajas de brillo, en realidad no sabemos, es impredecible. Puede durar así como un año. ¿Mande? Ah, sí, pero no con todos es lo mismo. Ah, aquí, no. Ujú. Sí, sí, sí. Muchas felicidades, Lucía. Gracias. Muchas felicidades a ti, a Gagica, a todo el equipo. Una pregunta, nada más, cuando hacen el ajuste para distinguir las dos componentes, Ajá. el de la White Dwarf es teórico, entiendo, ¿no?
Y luego, el de la estrella enana, Ujú. ese es lo que no entendí. ¿Cómo lo sacan? ¿De dónde lo sacaron ese espectro? Oh, Ese es observado, claramente, pues ahí sí, se sí, ve. lo sacamos de aquí, de un catálogo o sea, plantillas espectrales de OM. Ok, y entonces, ¿qué es lo que toman primero? O sea, es decir, se calcula teóricamente y luego, no sé si me explico la pregunta. O sea, en el Ujú. proceso, ¿cómo es que hacen esa combinación para dar el de arriba? Tiene muchas soluciones, pues, ¿no? Sí, tiene muchas soluciones. Pues la verdad es que sí hicimos, tomamos como ya teníamos una idea, más o menos gracias a lo que Skinner había hecho, de que estaba en un tipo M, entonces tomamos como ese tipo Ok. de estrellas y las metimos al programa. Y para las enanas blancas, pues normalmente se encuentran en un rango de temperaturas en Sí. las variables, y entonces hicimos la suma o sea, yo no, el programa lo hizo así muchas veces, hizo las sumas y sacó el mejor Vale. ajuste. Sí, gracias. Por último, ¿sabes qué es ese punto? No sé, desde ayer me quedó. Sí, ¿qué es? Ah, este punto es donde nosotros empezamos cuando está el eclipse, donde nosotros podemos ver la parte solo de la enana roja. Entonces, como en esta parte de aquí, ya nosotros podemos ver que la estrella secundaria tiene esta magnitud de acá, de 18.5. Y entonces pudimos sacar una como correlación para sacar a qué flujo corresponde en el momento de... Vale, sí. Gracias. Yo tuve una sugerencia de mucho trabajo, pero que sería padrísimo, especialmente como vendedores. O sea, tienes un sistema que está cambiando tanto la presión, el tamaño del disco, y tienes un eclipse donde vas a ver la secundaria, nada más, y lo demás, ¿no? A todo dar. Lástima que ya no está Volvan aquí, pero sería todo dar que si pudieran hacer simulado en 3 dimensiones, una peliculita Pues sí. mostrando esto. Yo creo que con Volvan hasta le hubiera encantado el No, proyectito, pero pues de hecho, mi tutor, su programa, cuando hace los cálculos, tiene así como las fotos de cuando va pasando. ándale, así Y con eso. pues se tienen que juntar todos y hacer el GIF y se va haciendo Exacto, sería a todo Solo dar, y además no lo nos pusimos. llevaríamos una idea y no estar reconstruyéndolo cada quien en nuestra mente, sino viéndolo. Ojalá lo puedan hacer Sí, y va a vender muy bien. o sea, la verdad es que sí nos faltó ponerlo porque el mismo programa hace parte por parte, así como, como aquí, pero lo vemos así como lo estamos viendo, como en el 90 grados, y entonces vamos viendo cómo se va moviendo y cómo va haciendo la curvita, ¿no? Nada más que no pusimos Ajá, sí. Solo, o sea, no lo pusimos, pero en realidad el mismo programa lo va haciendo. Una pregunta muy tonta, Ujú. pero cuando se va el disco de acreción, bueno, desaparece, ¿a dónde va? Pues huye, se sintió intimidado. No, pues nosotros pensamos que lo que pasó con el disco de acreción es que lo tomó la enana blanca y lo sujetó y ya, o sea, lo agarró en su superficie y entonces ya no encontramos esa parte del disco. Bien. Otra pregunta por acá. Michael me ganó la primera pregunta, que era eso. ¿Realmente desaparece entonces el disco completo? Sí, pues En el estado bajo. prácticamente la enana blanca pues agarra el material que estaba alrededor. Ok. Hasta que vuelve a llenar el óvulo de Roche, vuelves a tener el disco otra Pues, vez. o sea, la estrella sigue expandida y pues vemos que el objeto sigue acretando un poco de material. ¿Pero de manera directa entonces? No, no de manera directa. Supongo. O sea, porque es que se empieza a formar nuevamente, o sea, se
se esperaría que se empiece a formar nuevamente el disco. Lo digo es que hay otros sistemas en donde no pierdes el disco, lo que pasa es que cambias la estructura y entonces es más delgado, por ejemplo, ¿no? Ujú. O está truncado hacia el centro o más cercano al objeto compacto, pero no es que desaparezca realmente. Pues no es La otra duda que tengo, Lucía, es justo que con esta diapositiva, ¿te acuerdas o tienes en la mente cuánto dura tu eclipse? Esta bajada, ¿cuánto tiempo dura? Ajá, pues no me acuerdo, No, pero está bien. o sea, todo un periodo orbital pues son 6 horas, entonces pues ha de ser como unas, ajá. Gracias. Ajá, es poquito. Como 30 minutos. ¿No? Ok, no veo preguntas en Zoom. Ok. Hola, Lucy. Hola. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Tú presentaste el trabajo previo que hizo Skinner en 2011, si no me equivoco. Y bueno, la diferencia que ya noté es que es el tipo de la estrella, ¿no? Tú encontraste que de la enana roja, encontraste que es M2.5V y él encontró que es M1.5. Ajá. Entonces, supongo que también la diferencia entre tu trabajo y el de él es que obtuviste más parámetros, pero no sé si hay algo más. Pues todo. No, pues sí, o sea, esto fue gracias a que nosotros tuvimos así la fortuna de observar este objeto justo cuando estaba en estado bajo. Y como está en estado bajo, pudimos encontrar, pues, como lo mostré aquí, pues prácticamente el puro espectro de las dos componentes. Entonces, gracias a que lo encontramos así, nosotros pudimos determinar todos los demás parámetros físicos del sistema. Y ya que ya teníamos datos antes con el disco, pues también pudimos sacar parámetros de este disco, todos sus parámetros físicos. Entonces sí, pues fueron muchas cosas nuevas que nosotros encontramos. Ok, pues bueno. Ajá, otra pregunta acá. Ok, gracias, Lucía. Yo me preguntaba, o sea, todos estos parámetros pues evolucionan con el tiempo y depende de en qué año lo midas, pues vas a obtener unos resultados u otros. Entonces yo me preguntaba si, aparte de medir todo esto, estos resultados te dicen algo más representativo sobre este tipo de sistemas o a dónde van a parar estos sistemas, cómo se forman. ¿Se puede extrapolar estos resultados así a algo más general o algo que sea más representativo? Pues en general, nosotros cuando estudiamos un sistema binario, pues el objetivo es saber cómo es que estos van evolucionando, ¿no? Entonces, pues nosotros ya pudimos ver que prácticamente la enana blanca agarró lo que tenía el disco, otra vez está formando un disco, y lo que esperamos próximamente es que en muchos años, tal vez vuelva a agarrar el disco, y lo que pasa es que estas son posibles novas, o sea, pues como la nova, pues que explota, pues posiblemente, pues con tantos cambios que va a tener, no sé, la enana blanca cuando está agarrando este material y más cambios de temperatura, termonucleares y todo eso, pues posiblemente termine en una nova. Pero, pues es en cuestión de miles de años, ¿no? Gracias. Ok, pregunta. Hello. Hola. Bueno, mi pregunta es de cuando obtuviste tú el espectro del disco, Ajá. ¿tienes alguna información del disco como que lo haga peculiar o esté clasificado en esté en alguna Eh, clasificación? no, Ah, ok. o sea, en realidad, mi trabajo, pues, o sea, sí está, o sea, gracias a que tengo el espectro del disco y gracias a las líneas de emisión con las que yo cuento, por ejemplo, la de H alfa, y cuando construimos los Doppler map,
pues encontramos que definitivamente este disco es muy peculiar. Tiene unas estructuras muy extrañas, con estos puntos de emisión que están donde no esperaríamos que estuvieran. Entonces, pues es lo que yo puedo decir del disco, ¿no? Tenemos zonas extrañas, tenemos emisión en los puntos donde se acreta material, tenemos emisión de lo que pensamos que son vientos de la mancha caliente. O sea, tiene una estructura muy peculiar, muy extraña, pero no puedo decir mucho más Gracias. que eso. Ok. Y una pregunta, yo quería dejar eso para después, pero como hablamos de eso, presencia de líneas de emisión no significa que hay flujo o que hay acreción, eso solo significa que hay gas ionizado. Y en tu diagrama Doppler, la siguiente, en bajo, estado bajo, ¿puedes mostrar? Este es el Doppler en Arriba, estado. no, no se ve otra vez muy bien. Puede ser la mancha, el calentamiento de la estrella secundaria o es bien separado. No, es separado. Es más bien se le atribuye lo que es la parte del stream, pero no tiene nada que ver con esta parte de No, la... pero stream sale desde la cara de secundaria Sí, pero y no... no está desplazada por eje X, está precisamente en velocidad cero en X. No se ve muy bien la separación por Y, pero una posibilidad sería que es nomás la H alfa en ese estado sale desde la secundaria y no hay nada de flujo de acreción ni acreción. Pues sí, según tengo entendido, sí podría ser debido a la parte de la cara de la estrella que está dando a la enana blanca. O sea que puede ser que pues por su atmósfera y por lo que, como es lo que está más en contacto, que está más caliente, bueno, pero es lo que nosotros, o sea, nosotros pusimos que posiblemente esto que estamos encontrando de las emisiones de H alfa, que sea posiblemente por la acreción que se está dando. ¿El primero? ¿Este? Ah, espera. Aquí. Aquí está. ¿Este? Ah, ya voy. Sí. ¿Dónde está? Aquí. Ajá. Sí, se puede. Entonces, en fase 0.25 es de nuestro disco, pues vemos de objeto. En esta fase 0.25, si regresas de espectro, de trail spectrum, regresa de slide. Ok, sí. Es para tener en su cabeza. Trail. Vemos que hay de emisión de más intensa, que corresponde a un pico. Sí. Sí. Y en esta parte nosotros vemos de parte interna de stream. Por eso dijimos que hay todavía acreción. Parte otra importante que Lucía no mencionó, que en eclipse también hay H alfa. Poquito H alfa. No tan intenso. Significa que secundaria tiene
actividades de cromosféricos. Entonces puedo estar responsable porque este sistema por algunos momentos pierde de acreción. Ok. Bueno. Pues luego aquí más. Bueno, pero entonces, a ver. Zoom. Ya vamos a dejar descansar a Lucía. Demos un fuerte aplauso de nuevo por el excelente trabajo. Muchas gracias. Y nos veremos en 2 semanas con la continuación de algo del tema, precisamente por ser ley. Muchas gracias.